Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ana Miller, soy copywriter y puedes encontrarme en anamiller.net. ¿Te ha pasado alguna vez que estás escribiendo una página web con copywriting para un cliente? Tienes ya todo perfectamente terminado, has estructurado bien los textos, la home, la página sobre nosotros, la página de contacto, la página de servicios. Y de repente llega el SEO de la empresa de tu cliente, el SEO que está preparando toda la estrategia de SEO para tu cliente y te da un listado de palabras clave que sí o sí tienes que meter dentro del texto que tan bonito te ha quedado. Esto pasa muy a menudo y existe una especie como de guerra entre los SEOs y los copies. No entiendo muy bien por qué hay esas diferencias. Yo he llegado a escuchar a copies decirme que odio el SEO. Además, lo dicen con una expresión muy de odio en la cara, ¿no? Hoy quiero hablarte de 4 conceptos básicos de SEO que debemos de saber los copywriters para cuando nos lleguen estas perlitas, estas joyitas, estos regalos, ¿no? Estos imprevistos, para que podamos afrontarlos, para que podamos incluir palabras clave de SEO en nuestros textos de copy sin que se note. Así que, ¿quieres saber cuánto de SEO tiene que saber un copywriter? Comenzamos. Cuando te hablo de los conocimientos de SEO que debemos tener los copywriters y redactores digitales, no me estoy refiriendo a que hagas ningún curso de SEO, no hace falta saber demasiados conceptos ni tampoco muy complejos para poder hacer su trabajo acorde con las exigencias de Google. Porque antes de nada, ¿sabes cómo funciona el algoritmo de Google? Todos sabemos que Google es el buscador por excelencia en Internet, donde los usuarios meten su búsqueda y la propia herramienta de Google les devuelve una serie de resultados con las posibles respuestas a la duda, consulta o pregunta que han introducido en el buscador. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Cómo conseguimos que Google posicione la página web, el artículo o lo que quiera que esté buscando, el contenido que le devuelve la respuesta a la búsqueda del usuario? Pues es muy sencillo. A ver, es muy complejo, evidentemente. Te lo voy a explicar con palabras muy sencillas y siempre digo, yo no soy SEO y si aquí en la sala hay algún SEO y quiere aclarar las cosas, por favor, adelante. En los comentarios lo puedes hacer y así, pues mira, aprendemos un poquito más de todo. Básicamente, Google lo que hace es que dispone de unos robots, unos bots, lo que se llaman las arañas de Google, que rastrean las páginas web. Todos los días hacen millones de rastreos en las páginas web para, digamos, indexar esas páginas con la intención de conseguir tener una macrobiblioteca llena de conocimiento, llena de contenidos que poder ofrecer a los usuarios. Y esto lo hacen pues a través del lenguaje que entienden las máquinas, que es el lenguaje HTML, el lenguaje CSS, el lenguaje PHP, bueno, ese tipo de lenguaje que utilizan los programadores y son los que comunican a las máquinas. La página web con el buscador, con el alojamiento de donde está la página, etcétera. Todo ese tipo de conceptos complejos donde están alojadas las páginas, en fin. Ese lenguaje es el que maneja los bots de Google y a través de ese rastreo van clasificando la información. Entonces, entran en las páginas, pero no tienen un tiempo ilimitado en cada web, sino que tienen, al contrario, tienen un tiempo limitado. Y cuanto menos autoridad tenga la página web, cuanto más pequeña sea, menos presupuesto de tiempo invierte Google en rastrear esa página. Por tanto, los SEO siempre les escucharás que están buscando la optimización para que, bueno, ahorrar tiempo y para maximizar lo máximo posible la estancia de los bots dentro de la página web. ¿Cuál es nuestro papel aquí? En realidad, nosotros aquí lo que tenemos que ayudar con el texto que hacemos en la página web, por ejemplo, o en el blog corporativo si estamos escribiendo un artículo del blog, tenemos que ayudarnos, tenemos que contribuir con las palabras clave que nos facilita el SEO. Antes de hablarte de palabras clave y demás, que es un apartado un poquito amplio, que te quiero contar varios trucos, voy a contarte la segunda parte y es que, vale, Google tiene almacenada una ingente cantidad de contenido para ofrecer a los usuarios y de hecho cada vez que el usuario introduce la búsqueda, Google le devuelve respuestas, posibles respuestas a través de las páginas de resultados y por otro lado también está la parte en la que Google decide cuál es la valoración de los contenidos que tiene almacenados en su enorme biblioteca. ¿Y esto cómo lo hace? Pues gracias
al comportamiento de los usuarios. Google en su algoritmo tiene inteligencia artificial, ya sabes que es un sistema que utiliza grandes cantidades de datos porque está buscando cada vez más parecerse al lenguaje, comprender, mejor dicho, el lenguaje humano, cómo nos expresamos las personas cuando hablamos. Y máxime en un lugar como el propio Google, donde las búsquedas son muy dispares. Hay gente que pone la búsqueda con la pregunta completa, hay gente que pone la búsqueda solamente poniendo una palabra y todo eso, el propio algoritmo va aprendiendo de todas esas búsquedas que vamos metiendo los usuarios para ofrecernos una mejor experiencia. Para que yo cuando entre a buscar una información, pues él ya sabe qué es lo que estoy buscando y acierte, ¿no?, en la presentación de los resultados que pone en la pantalla. Por eso, copywriting es una forma de expresión maravillosa para dirigirnos a los usuarios y por eso tenemos que hacer copy en las páginas web porque es una forma muy atractiva de poder conectar con los clientes potenciales de la empresa, pero también tenemos que empatizar y tenemos que incluir esa forma de comunicación que tienen las máquinas a través de lo que es el SEO, a través de las palabras clave. Una de las cosas muy importantes cuando Google, los bots de Google rastrean las páginas web, lo hacen por jerarquías y por enlazados internos. Tú seguramente has oído hablar del link building, has oído hablar de SEO on page, conceptos mega importantes para los SEOs porque, bueno, pues de ahí también depende un poco el éxito del posicionamiento, el que sepamos hacer una buena arquitectura web para que los bots encuentren la información, la clasifiquen y sobre todo la expongan a los usuarios en los primeros resultados de búsqueda. En nuestro caso como redactores y como copywriters tienes que saber la importancia de los encabezados, los H2, H3, H4, que solo puedes ver en cualquier procesador de textos, tienes la posibilidad de darle formato a los encabezados. Bueno, pues, ¿por qué son H2, H3, H4? Porque van por jerarquía. La importancia, o sea, cuanto más pequeño sea el número de la H, digamos, del encabezado, más importante es el texto y es más fácil que entren los bots. Si tú haces un texto con una profundidad, por ejemplo, de H4 o H5, es muy probable que no lleguen tan dentro los bots de Google, del buscador, rastreando esa página o ese contenido. Eso también es importante que lo sepas, ¿no? Y es importante ponerlos por eso, porque si pusiéramos el texto todo plano, sin ningún tipo de encabezado, sería muy complicado, no le estamos dando pistas, digamos, al buscador para jerarquizar la importancia del contenido. Bien. Vamos con las palabras clave, que es uno de los puntos fuertes y de lo que más tienes que saber prácticamente de SEO siendo copywriter. Primero es que cuando vayas a hacer un texto de copy, jamás escribas el texto y luego metas las palabras clave. Esto lo hace mucha gente y esto es una chapuza. Tienes que hacerlo al revés. Cuando estás trabajando una página web, por ejemplo, y tienes que hacer el texto de la home, vamos a centrarnos en la home, tienes que decirle a tu cliente que te aporte, te pase el keyword research, es decir, la lista de palabras clave, la búsqueda de palabras clave que tienes que incluir sí o sí en el texto que vas a escribir. De esta forma es mucho más fácil y te va a resultar más sencillo hacer el texto de copywriting sin perder la magia del efecto de las palabras, incluyendo las keywords que te va a pasar el SEO o tu propio cliente para que incluyas en el texto. Entonces, mi consejo es que las estudies. Antes de hacer nada, estúdialas, porque las palabras clave no hace falta ponerlas todas al principio del texto, ni a mitad, ni al final. Hay que ponerlas directamente, por ejemplo, dentro de una página home, que es la más importante de una web, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que te pasan palabras clave que están como robotizadas. De hecho, si las pones, no encuentras una forma de humanizar ese tipo de palabras clave, tipo, yo qué sé, pues, bolígrafos azules, precios. Esto es una palabra clave que te la pasa el SEO y te la pasa como si fuera una expresión humana y no lo es. Pero es que hay que ponerla así porque ellos han hecho su estudio de búsquedas, su estudio previo de búsqueda de palabras clave y ha salido esa. Y esa tenemos que ponerla así. Claro, tú dices, es que es imposible. ¿Cómo la voy a incluir si esto suena a máquina? Bueno, pues hay trucos. Por ejemplo, puedes poner una coma. Si, por ejemplo, entre dos palabras que forman, digamos, la expresión, la palabra clave total, encuentras que no hay forma de poner un conector, pues utiliza una coma. Busca la forma de expresarlo de tal forma que pongas una coma sin quitar el orden de las palabras que te ha dado el SEO y ya tienes incluida la palabra clave.
Otro truco también es poner, como te he dicho, conectores, palabras vacías. Las preposiciones, sobre todo las preposiciones, los pronombres, son muy útiles a la hora de humanizar, digamos, esas palabras clave tan robotizadas que nos pasan los SEOs. ¿Por qué las podemos utilizar sin problema? Porque no están consideradas palabras como tal, palabras de búsqueda. Son palabras necesarias en nuestro idioma español por la forma en cómo nos expresamos, pero no afectan, digamos, a la búsqueda. A la hora de buscar, cuando el usuario mete la búsqueda en Google, no interfieren a la hora de que Google decida si es poner el resultado en la posición 1, 2, 3 o la 28. ¿Vale? Por tanto, también puedes utilizar ese tipo de palabras, de preposiciones, palabras vacías, para humanizar un poco más la palabra clave. También es muy bueno que utilices algunas de las palabras clave más importantes, sobre todo las que tengan más volumen de búsquedas o las más principales. Es muy bueno que las pongas en algún encabezado, en algún H2, sobre todo algún H2, ¿no? Porque también ayuda mucho a entender, a que Google entienda de qué va en la página web que estamos escribiendo, cuál es la temática que tiene, vaya. Entonces eso es un consejo que te dan todos los SEOs y siempre tienes que intentar hacerlo. Y hablando de encabezados, a veces pasa que te dice, el SEO te dice, tienes que poner un encabezado, por ejemplo, las mejores lámparas de España. Y tú dices, es que esto es tan SEO, es tan robotizado que es que me rompe toda la magia de las palabras. Pues yo ahí te aconsejo, si te encuentras con esa tesitura que tienes que poner ese encabezado porque sí o sí tiene que estar, pues ayúdate de adjetivos, incluso te digo de adverbios, y mira que los adverbios en copy no funcionan, pero en esos casos, como tenemos que acercar la forma de expresarnos a los usuarios, y a la vez tenemos que mantener la estructura que nos piden los SEOs porque es la mejor comunicación con la máquina, con Google, pues ahí sí que te digo que utilices a lo mejor adjetivos, incluso algún adverbio, para convertir ese H2 tan soso en algo más dinámico. Vaya. Otra de las cosas importantes que tienes que tener en cuenta es la prominencia semántica. A veces trabajamos contenidos con una temática un poquito complicada, ¿no? En el sentido de que no existen demasiados sinónimos y tendemos a repetir mucho la palabra clave. Hay un falso mito que viene del pasado en el que antiguamente lo que se hacía es que repito mucho la palabra clave para que Google entienda de qué estoy hablando. Bueno, pues eso ahora es una penalización, porque no lo puedes hacer, porque puedes provocar un efecto que se llama el keyword stuffing. Es decir, si tú la palabra clave principal o una de las palabras clave tiene demasiada densidad, está puesta en el texto demasiadas veces, puedes caer en ese fallo, puedes caer en el error de que Google lo interprete como que estás sobreoptimizando el contenido con demasiadas palabras clave, demasiado repetidas y penalice a la página web. Entonces, para eso la solución, si tú tienes que meter la palabra muchas veces, siempre te aconsejo que utilices la prominencia semántica. Además de que te va a ayudar mucho a la hora de encontrar sinónimos y palabras del mismo campo semántico relacionadas con las que te vas a desenvolver muy bien a la hora de desarrollar, de redactar el contenido de la página web. Además, le estás dando pistas a Google sobre la temática de la que estás hablando. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que la palabra clave principal de tu página web es golf. Vale, golf puede ser el deporte del golf o puede ser también una marca, un modelo de un coche de la marca Volkswagen. Entonces, en la primera, por ejemplo, pones Apple, manzana. Puede ser una manzana a la fruta o puede ser la marca de ordenadores. Entonces, todo este tipo de cosas viene muy bien utilizar palabras similares dentro del mismo campo semántico para, primero, a ti como redactor, como copy, te va a ayudar muchísimo a la hora de escoger palabras y no repetir y no provocar ese keyword stuffing. Y además también estás dándole pistas al buscador para que sepa de qué estamos hablando. O sea que esto también es muy importante. Y por último te hablo de los enlaces. Muchas veces te vas a encontrar, sobre todo en páginas tipo la Home, ese tipo de páginas, te vas a encontrar clientes que te van a pedir que pongas enlaces bien a páginas internas o bien enlaces externos a otras páginas. Bueno, el enlace evidentemente te lo tiene que dar el SEO, es el que tiene que decirte exactamente cuál es la URL que hay que enlazar y te va a decir, mira, el anchor text es este. El texto ancla o el anchor text es digamos, la frase, la palabra o el grupo de palabras que abarcan todo el enlace hacia donde vas a dirigir ese contenido. Es decir, pues eso es lo que se llama el texto ancla. Y también nos pasa muchas veces que el texto ancla es muy robótico, está pues muy demasiado técnico, demasiado SEO.
Bueno, pues nuevamente te invito a que utilices para preposiciones. También te digo, háblalo con el SEO. Esto sí que es importante que lo hables con ellos y le digas, mira, me está pasando esto. Me has puesto un ancortés que es, no encuentro una expresión que no rompa con toda la dinámica del texto que estoy escribiendo y demás, porque ahí seguramente vas a poder poner también preposiciones y esas palabras vacías que no cuentan a la hora de las búsquedas, a la hora de temas de SEO así un poquito más complejos. Como ves, son conceptos muy básicos, muy sencillos, no son nada complejos y son suficientes para que te puedas enfrentar a escribir un texto de copywriting con SEO. No tienes que hacer nada más, básicamente es esto. Hay más trucos, hay más cosas, por supuesto que hay más cosas, pero para empezar, para que tengas esos conocimientos básicos de SEO, pero suficientes para hacer el trabajo combinando copywriting con SEO, esto es lo que tienes que saber. No hace falta que sepas más cosas. ¿De acuerdo? Así que cuéntame, ¿tienes algún concepto más importante que le das importancia, que lo consideras relevante a la hora de escribir copy, tener en cuenta el SEO, que tengamos cosas de SEO que tengamos que saber los copies? Déjamelo en comentarios, déjame abajo un comentario y cuéntame cómo lo ves. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como ves, ha sido un contenido muy sencillito, muy explícito y muy concreto. Y tampoco podía darte más tips, más cosas, más conocimiento, tema de imágenes, tema de... Sí, pero de momento creo que con esto vas a poder escribir textos de copywriting con SEO de 10. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Aquí abajo tienes el botón de suscribirse. Tienes la campanita para que cuando la activas YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo. Y déjame comentario, cuéntame cómo lo ves, qué es lo que si estás de acuerdo, si hay alguna cosa que me he dejado en el tintero. Si he explicado mal lo de Google y SEO, explícamelo bien, por favor, me encantará saberlo. Y nada más, muchísimas gracias, un día más, y pronto vendré con más vídeos. Chao.